Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en una edición más de Universitarios en Debate. Mi nombre es Ken Esquivel y hoy me acompaña mi compañera Paula Román. ¿Cómo estás, Paula? Hola Kevin, buenas noches, otra vez aquí de vuelta, ya como bastante sin estar acá, entonces en realidad súper agradecida con el espacio, con la oportunidad y claro de volver a verlo. Excelente, aquí estamos. Bueno, el día de hoy nos acompaña el señor Vladimir de la Cruz. Él es historiador del movimiento obrero y las luchas sociales en Costa Rica, profesor universitario jubilado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Don Vladimir, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Paula y Kevin. Muy bien y complacido de estar con ustedes en esta ocasión. Así es. Bueno, para el programa de hoy hemos hecho un par de cambios. No vamos a tener un debate como tal, sino que vamos a tener un pequeño conversatorio con el señor don Vladimir. El tema de hoy es la historia de los movimientos sociales en nuestro país. Para ello, pues, tenemos como unas preguntas preparadas para hacerle a don Vladimir y, pues, conocer más sobre la historia de los movimientos. Don Vladimir, ¿se puede saber cuál es el origen de los movimientos sociales en nuestro país? Hoy hablamos de movimientos sociales en un concepto más amplio. Históricamente, desde el punto de vista de lo que son las luchas sociales, luchas obreras de trabajadores, campesinos, sectores urbanos, y eso se remontan a nivel principalmente de las luchas sindicales desde el siglo XIX. De ahí vienen, y en Costa Rica las hubo. Las primeras formas de organización que tuvimos fueron sociedades mutualistas o de socorro mutuo o de mutuo auxilio, que operaron durante la segunda mitad del siglo XIX hacia 1870. Esas organizaciones eran policlasistas, ahí podía organizarse un trabajador, un artesano, un obrero, un estudiante, una ama de casa y patronos, porque su objetivo era dar ayuda mutua, porque no había seguridad social, no habían leyes sociales como las que tenemos hoy. Entonces, frente a accidentes de trabajo, enfermedades, incapacidades, muerte de los trabajadores, mediante un sistema de cajas de ahorro, los trabajadores iban poniendo cuotas voluntariamente de acuerdo a sus capacidades también, y sobre eso se recibía una ayuda en el caso necesario, pero era una ayuda, no era un seguro de otra cosa, era una ayuda para el momento. Hacia 1874 se crearon sociedades de trabajadores, sociedades de obreros y sociedades de artesanos, de modo específico, solo de obreros, artesanos o trabajadores. Esas eran organizaciones clasistas. Empezó a desarrollarse ahí una organización clasista por influencia de un sacerdote, Francisco Calvo, que seguramente había conocido ese tipo de organizaciones clasistas en Perú, donde él había vivido y se había formado, y también se formó como masón y fue el fundador de la masonería en Costa Rica. Y fue uno de los grandes líderes liberales que influyó en todos los presidentes de la segunda mitad del siglo XIX costarricense hasta que él murió en 1890. Entonces, el padre Calvo impulsa este tipo de organizaciones, con lo cual nos está diciendo en 1874 que ya la sociedad costarricense en ese momento se está empezando a diferenciar entre trabajadores, obreros, artesanos y lo que no son eso. Poco tiempo después, 1886, el último rector de la Universidad de Santo Tomás, Félix Arcadio Montero, impulsa un partido que se llamó Partido de Obreros y Artesanos para confrontarlo a lo que se llamaba el Partido Liberal. Todavía hasta ese momento, como partidos no existían, existían como identificaciones. Yo pertenezco al Partido Liberal porque me identifico con el ideario liberal. Me pertenezco al Partido de Obreros y Artesanos porque me identifico con los obreros y artesanos. Hasta 1889 aparecen los partidos políticos en Costa Rica, ¿no? Y ahí sí, ahí empieza ya el Partido Independiente Demócrata de Félix Arcadio Montero, que elige primero a Félix Arcadio y después a Faustino Montes de Oca, que fue destituido del Congreso en el periodo 1894-1898
por algunas luchas que dio exigiendo el reconocimiento de la independencia de Cuba y el apoyo a la lucha por la independencia de Cuba. Pero en ese mismo periodo, frente a esa cosa que hacía Félix Arcadio, de impulsar un partido obrerista de trabajadores, clasista, los partidos oligarcas, los partidos liberales se vieron obligados a crear clubes de obreros, clubes de artesanos, clubes de trabajadores de los partidos. Y así eligieron también en la última década del siglo XIX a otro diputado, Víctor Golcher. Y entonces hubo en ese periodo, 94-98, 2 diputados representantes de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, ahí empezó ya a finales del siglo XIX se produce una transformación económica muy importante en el país, por la cual los pequeños talleres artesanales y las pequeñitas empresas de ese tipo desaparecen, técnicamente dando origen a pequeñas, medianas y grandes industrias, y aparece el proceso industrial en Costa Rica, especialmente aquí en la capital, donde hay cervecerías, hay jabonerías, hay textileras, hay tipografías, hay un montón de cosas de ese tipo, y cambia la naturaleza de los artesanos a trabajadores, y esto hace cambiar también la organización de los trabajadores. Entonces, entre 1900 y 1901 aparecen ligas obreras y sindicatos tal y como ahora los conocemos. Desde esa época hasta hoy hay sindicatos, igual que ahora, la estructura no ha cambiado. Bueno, ahí empieza ya un nuevo nivel de organizaciones de lucha. Para ese periodo ya se había dado la gran lucha de la huelga de Chicago de 1886 por la jornada de trabajo de 8 horas. Esa huelga se divulgó en Costa Rica casi 2 días después de los acontecimientos de Chicago. Se iba informando en Costa Rica de los sucesos de la huelga, se siguió de cerca, se tenía conocimiento del desarrollo de los anarquistas, socialistas y de los brotes iniciales de los comunistas del siglo XIX que empezaban a divulgarse en Costa Rica, y eso tiene su impacto. Tuvo impacto la encíclica Rerum Novarum del padre del Papa Juan XXIII, porque esa fue una respuesta de la Iglesia en aquella época una respuesta de la Iglesia frente al desarrollo de los socialistas, comunistas y anarquistas que estaban agrupando a los sectores obreros. Y entonces el Papa lanza su Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas, es un latinazo, que sí, para la Iglesia eran cosas viejas, porque ya sea lo que la Iglesia plantea es la lucha del derecho a la organización sindical, que ya era una realidad para los trabajadores, el derecho a la huelga, que ya era otra realidad, y el derecho a justos salarios era otra realidad, porque se venía luchando por eso. Eso enfrenta al obispo de Costa Rica, al obispo Til, con el presidente José Joaquín Rodríguez, porque el obispo traduce la encíclica en un documento propio, la Carta Pastoral número 30, de justo salario de los obreros artesanos y desposeídos de bienes de fortuna, ¿verdad? Y entonces se enfrenta al gobierno, y ahí se inician también las corrientes social cristianas, digamos, de influencia social cristiana, que van a empezar a levantar ese tipo de luchas o de sentimientos o de visión alrededor de estos problemas. Y entonces el siglo XX arranca con eso. Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las sociedades mutualistas desaparecen en términos generales, y aparecen las ligas obreras y sindicatos. Las ligas obreras y sindicatos se desarrollan de manera muy individual entre ellos, sin nexo, sin vínculo. Empiezan a tener un vínculo muy interesante con una huelga de panaderos que se producen, huelgas de panaderos que se producen entre 1901 y 1905, donde los panaderos, cuando entraban en huelga, inmediatamente entraban en huelga todos los talleres de panadería. Y eso les enseña a los panaderos, obviamente, la unidad de acción, pero les refleja al resto de los trabajadores eso mismo. Y eso repercute para que se constituya la primera Federación de Trabajadores en 1905 de San José. Y entre 1905 y 1910, digámoslo así, cerrémoslo así, aparecen federaciones en las provincias. Y a finales de la primera década del siglo XX surge el Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsado por una gran cantidad o por un pequeño grupo de grandes intelectuales: Joaquín García Monge, Omar Tengo, Carmen Lira, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, los hermanos Jiménez, los Jiménez, que eran científicos muy notables,
y un grupo de obreros que constituyen el Centro Germinal. Germinal lo llamaron en evocación, en recuerdo o en exaltación de las luchas obreras de la Revolución Francesa de 1793, donde hubo un movimiento huelguístico de trabajadores para tratar de imprimirle a la Revolución Francesa un carácter popular más clasista, porque ya iba camino al imperio de Napoleón. Entonces hay una lucha ahí, y esas luchas se dieron entre, digamos, marzo y junio, que correspondían a los meses de Pradial y Germinal, que era el nuevo calendario revolucionario francés que había impulsado Napoleón. Entonces, esas luchas se recordaban como las luchas de Germinal. Por eso es que aquí se le llama al Centro de Estudios Sociales Germinal, porque recordaba aquellas luchas. Y este Germinal impulsa entonces un nuevo nivel de organización. Ya existía el sindicato, existían las federaciones, y Germinal se propone ahora organizar confederaciones, una sola organización para todo el territorio nacional que dirigiera o coordinara la labor sindical, y la constituye en 1913, y además impulsa la celebración de los desfiles del 1 de mayo a partir de ese momento. Y entonces ahí arranca el movimiento sindical en una vertiente de una sola organización sindical para todo el país, no importaba quién la dirigiera. En ese momento, los sectores del Germinal eran anarquistas románticos, literarios. Se identificaban con los anarquistas literarios de Europa, con los geógrafos Solá, con los geógrafos Reclus, con los rusos, que eran, digamos, anarquistas, ¿verdad? Entonces, ahí va esa corriente, y ellos dirigen el movimiento sindical desde 1913 hasta 1923. Incluso Joaquín García Monge representa el movimiento sindical de Costa Rica en 1919 en la constitución de la Confederación Obrera Panamericana, que se organiza en Nuevo Laredo, Estados Unidos. Y en el 23, para el 23 había surgido un movimiento socialista en Costa Rica que se llamó Centro Socialista de Costa Rica, o Partido Socialista, como yo lo llamo también, dirigido por el doctor Aniceto Montero, que fue un hombre brillante en el campo de la medicina, fue director del Leprosario Nacional, se había educado en Europa, en Francia, ahí conoció a Lenin, y era divulgador del pensamiento de Lenin, y divulgador y defensor de la Revolución Rusa después del 17. Y entre el 17 y el 24, hasta la muerte de Lenin, él impulsa una gran divulgación de la revolución, y cuando muere Lenin organiza desfiles de duelo aquí en Costa Rica por la muerte de Lenin. Bueno, entonces, frente a ese surgimiento del Centro Socialista, aparece de pronto Jorge Bolio del Partido Reformista, ¿verdad?, que venía de los movimientos social cristianos de finales del siglo y principios del siglo XX, al impulso de la Rerum Novarum, cuando habían creado también un periódico que se llamó La Justicia Social, y por ahí venía, además de que Jorge Bolio era un hombre sensible, había participado en las luchas contra la intervención norteamericana en Nicaragua en la década del 10, y ahí había ido a pelear allá al frente de Nicaragua contra la intervención norteamericana, y entonces se mantenía en una posición muy interesante y muy respetable, y de mucha presencia política. Funda el Partido Reformista, eligen diputados con dirigentes obreros, entre ellos Julio Padilla, que fue un dirigente obrero muy importante en la década del 20, y llevan a cabo la lucha por la aprobación de la ley de accidentes de trabajo, ¿verdad?, que era una lucha que se venía dando desde 1908 hasta 1925. Ellos la logran como triunfo. Viene la crisis del 28 al 34 en escala mundial, la Gran Depresión. Eso tiene una gran repercusión en Costa Rica. La Confederación General de Trabajadores, que se había fundado en el 13, en el 23 desaparece para darle apoyo al Partido Reformista. Se sustituye por otra organización que casi no tiene ningún significado, la Confederación Obrera Nacional. En el 28, frente a la crisis, se organiza la Unión General de Trabajadores, que va a ser una organización muy importante en ese momento de crisis, con un gran nivel de desempleo, un 12% de desempleo en aquella época, que era impactante, y genera sindicatos de desocupados que hoy no se pueden crear. Incluso, que es una cosa interesante como figura, es decir, crear sindicatos de desocupados. Aquí en Costa Rica hoy la ley no lo permite,
podía crearse una asociación de desocupados, eso sí, pero un sindicato no, ¿verdad? Entonces, pasaban todo el día en la calle y esa base social le permite al Partido Comunista formarse y surgir en 1931, porque también se habían creado una serie de movimientos antiimperialistas en el país de distinta forma con participación de la oligarquía. Entre ellos participaban Ernesto Ramos, por poner un ejemplo, en 1901, hablando contra el imperialismo en Costa Rica, un gran cafetalero porque estaba afectado por los contratos bananeros. Y en 1936 otro que luchó en ese sentido fue Manuel Francisco Jiménez Ortiz, que es el papá de los Jiménez de la Guardia, y el abuelito de los Jiménez Borbón, que son los dueños de la nación. Entonces fíjense que es interesante porque Manuel Francisco era ministro de Relaciones Exteriores de León Cortés, se opone al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. León Cortés lo manda a Argentina a un viaje, cuando regresa encuentra el tratado aprobado y él muy dignamente renuncia, denunciando el tratado como un tratado que perjudicaba al país en muchos aspectos. Entonces, esas luchas antiimperialistas de la oligarquía tienen ese ciclo. ¿Por qué? Porque las otras son luchas antiimperialistas contra la intervención extranjera en el Caribe, que había montones, la lucha antiimperialista en solidaridad con los trabajadores de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos en la década del 20, la lucha antiimperialista a favor del movimiento de Sandino, la Liga Cívica, la Juan Rafael Mora, la Liga Antiimperialista de las Américas, sección de Costa Rica, el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana de Víctor Raúl Haya de la Torre, que se forma ya por el año 25, que tiene una seccional en Costa Rica donde van a estar Carmen Lira y Omar Dengo, y todos ellos van a estar ahí vinculados. Todo eso formaba un ambiente propicio para que se desarrollara el Partido Comunista, y así entra el Partido Comunista en escena a partir del 31 y entra con el apoyo de la Unión General de Trabajadores. Ya el partido, con esa base, empieza a desarrollar sus luchas sociales, sindicales, etcétera. En el año 38 han desarrollado también una lucha campesina muy importante en el Valle Central, y entonces la Unión General de Trabajadores, que había sido su base, la dividen en dos, una parte para hacer labor sindical y otra parte para hacer labor campesina. Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, que operan desde el año 38 hasta el año 42, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la crisis esa, constituyen la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que es también una organización que va a contribuir a la alianza que, por la misma razón de la Guerra Mundial, se va a producir entre el gobierno de Calderón, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista, que da origen a las garantías sociales y el Código de Trabajo en el año 43, y ahí se constituye ya la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, y la Iglesia inventa otra organización, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, y ahí inicia el movimiento sindical en esa doble raíz hasta hoy, ¿verdad? Hoy hay 6 centrales sindicales que derivaron de esas dos, una dirigida por los comunistas, otra por los social cristianos de la Iglesia en ese momento, que influye después con corrientes socialdemócratas en la guerra del 48, todavía están ahí. Después del 48 se han dividido, ya en 1958 aparece una central sindical social cristiana, una socialdemócrata y una que dirigían los comunistas desde la clandestinidad, la Confederación General de Trabajadores, y eso ya hace avanzar el movimiento sindical hasta hoy en distintas vertientes. Entonces, ahora, Vladimir, perdón. Las luchas hasta ese momento son luchas principalmente sindicales, de salarios, huelgas por obtener salarios, jornadas de trabajo, condiciones de seguridad y higiene ocupacional. No existían ese tipo de movimientos sociales que hoy tenemos, ambientalistas, ecologistas, feministas, ese tipo de cosas no, porque las luchas sufragistas, incluso que se dan en ese periodo, son paralelas, y a veces paralelas a eso, por un lado, y por otro lado, en alguna dimensión eran luchas muy mal dirigidas porque se luchaba casi contra los hombres en el campo electoral, y no era eso. Carmen Lira criticaba esas luchas sufragistas porque decía, no, la liberación de la mujer se da luchando por la liberación de la clase obrera. Dígame, Paula. Ahora, manteniendo como esta idea, ¿verdad?, de que las luchas en aquel entonces no son como las que son en la actualidad, ¿cuál podríamos decir, digamos, que es como ese punto medio, digamos, en donde convergen, digamos, esas dos tendencias, por decirlo así?
para dar, digamos, como ese pie a como esa construcción de la democracia que tenemos como hoy, digamos, que los movimientos sociales nos van brindando? No, está bien, ya es muy bien la pregunta. Ya en la década del 40 empiezan a aparecer esos otros destellos. ¿Por qué? Porque es una década muy compleja. Por la Segunda Guerra Mundial, por el anticomunismo que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, por la alianza comunista, Iglesia Católica, Calderón Guardia aquí, por el desarrollo de las clases medias en Costa Rica en esa década, por una clase media que es adversa al calderonismo, apoyando a León Cortés y el cortesismo de esa época y a los sectores conservadores, se enfrentan incluso a la reforma social. Cuando se aprueban las garantías sociales, hay un editorial de la revista Surco que dirigía Rodrigo Facio, todos ellos, que se llama El opio de las garantías sociales, lo cual era una crítica a eso, imagínense. Pero después, en el año 48-49, y en la constituyente del 49, ellos están apoyando las garantías sociales, obviamente que sí. Allá ese opio había quedado. Y entonces ya ahí está, pero eso fractura la sociedad costarricense en ese momento y empiezan a aparecer movimientos ahora sí sociales con participación de maestros organizados. Emma Gamboa pasa a jugar un papel muy importante en esa época porque era dirigente de la ANDE que se acababa de fundar, opositora y movilizaba maestros y sectores sociales en contra del gobierno como maestros, como magisterio. Y empezaban a luchar ahora sí por la defensa del sufragio. ¿Por qué? Porque hasta 1948 todos los procesos electorales de una u otra manera tenían fraude en Costa Rica. Eran fraudulentos y el gobierno era el que tenía la capacidad de hacerlos. Eso se sabía en el 44, cuando están divididos León Cortés y Calderón Guardia. Obviamente los cortesistas dicen que hubo fraude, ¿verdad? Incluso Teodoro Picados se dice que dijo, aún sin fraude hubiéramos ganado, ¿verdad? En las elecciones del 44. Bueno, eso produjo, digamos, la imagen de que ese gobierno había sido surgido de un fraude y entonces provoca ahí sí el desarrollo de la tendencia a votar al gobierno de Teodoro Picado, que se pospone hasta las elecciones del 48 en la eventualidad de que hubiera fraude otra vez. Si hubiera fraude, entonces iban a la lucha militar, que ya para eso venía preparándose Figueres, ¿verdad? Y ya había muerto León Cortés y Ulate era el que enjefeaba la oposición, Otilio Ulate. Entonces, ya en el 48 se repite el proceso, hay un ligero conato de fraude, se anula la elección, que era una facultad del Congreso de la República, anularla, y en la anulación de la elección, donde había triunfado Ulate, provoca el desarrollo de la guerra civil. Y en la guerra civil, en un mes de combates por todo el territorio nacional, termina triunfando Figueres, que era el jefe militar de ese movimiento, en favor de Ulate. Y le da un golpe de estado a Ulate porque no le entrega el gobierno de manera inmediata, se queda él 2 años y establece la Junta de Gobierno y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que marca un parteaguas muy importante en el país porque ahí crea una institucionalidad muy robusta y nuevas reglas electorales y crea el Tribunal Supremo de Elecciones con rango constitucional. En ese momento ya se había creado en 1946, pero ahora tenía rango constitucional y poder de Estado, un poder declarativo de elecciones. Entonces ya el panorama ahí cambia. Y entonces empiezan a haber nuevos procesos. Pero el Partido Comunista, que era legal hasta el 48, pasa a la clandestinidad. La base social del Partido Comunista era el campesinado. ¿Por qué? Porque era la mayoría de la población. La clase obrera era muy pequeña en Costa Rica. Y entonces el partido tenía mucha influencia en sectores campesinos. Y se mantiene aún en la clandestinidad hasta 1974 con una base social campesina muy importante, desarrollando luchas campesinas, de tomas de tierras, de convenciones, de luchas de tipo sindical en sectores agrícolas, etcétera, y ahí va desarrollándose. A eso suma luchas urbanas de pequeña escala, pero también importantes, y ahí se va desarrollando. En los años 60, aparecen otras organizaciones de izquierda que empiezan a tener influencia, especialmente en el sector institucional, en el sector estatal, que estaba controlado totalmente por el Partido Liberación Nacional. Y el Partido Liberación Nacional había impulsado las convenciones colectivas de trabajo, que estaban aprobadas en la Constitución del 49, pero no se había aprobado ninguna hasta 1960, creo que fueron las primeras que se empezaron a aprobar, donde hubo impulso de
Liberación Nacional para hacerlas. ¿Y por qué? Porque trataban con las convenciones de neutralizar a los trabajadores del Estado para que no fueran influidos por los grupos comunistas, ¿verdad? Pero en los años 60 y principios de los 70, con los nuevos partidos de izquierda, esos grupos, especialmente del INS, de los bancos, de la Caja y otros, el ICE y otros sectores, fueron copados por los sectores del Partido Socialista y del Partido Movimiento Revolucionario del Pueblo, y por aparte Vanguardia Popular, que no se metía en ese campo. Y entonces se desarrolló un sindicalismo muy combativo de tipo Estado. Y en el campo agrícola, el Partido Socialista desarrolló las huelgas de Juan Viñas, y en los 70s, y el Partido Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, la huelga de Cope Victoria y la de CATSA, que fueron en centros obreros agrícolas muy importantes. Las luchas campesinas seguían por su lado, las que impulsaba el Partido Comunista, y en los sectores agrarios tradicionales de la zona bananera y eso. Y en el movimiento estudiantil, a partir del año 67, que empezamos nosotros ahí con el Frente de Acción Universitaria, abrimos un frente de lucha diferente, ya además más visión política de lucha por reivindicaciones democráticas, entre ellas la abolición del artículo 98 que prohibía el Partido Comunista, pero fuimos los que impulsamos la lucha contra la Alcoa, por ejemplo. Y ahí empieza un panorama diferente de luchas, porque la lucha de Alcoa, aunque no se presentó en aquel momento como una lucha ambientalista, sí se señalaron aspectos de eso, porque era un poco la defensa de San Isidro en general para que no quedaran como la luna, porque lo que decíamos es que iban a quedar como los cráteres de la luna, pero no tuvimos, digamos, ese enfoque ambientalista como hoy se tiene. Quizás hubiera tenido su peso en aquella época, más bien era una protesta contra la forma del contrato, que se garantizaba a 25 céntimos de colón, a una peseta, la tonelada de extracción de tierra en esa zona, donde la compañía Alcoa iba a procesar todos los minerales que encontrara ahí. Era la protesta de ese tipo. Al final esa lucha fue muy importante. Y de ahí en adelante empezaron otro tipo de luchas que empiezan a verse ya en esa otra perspectiva de lo que hoy son los movimientos sociales en las formas que hoy lo tenemos. Para esa época ya habían participado mujeres activamente, incluso en el movimiento estudiantil. Nosotros mismos impulsamos en 1966 la primera candidata a la Federación de Estudiantes, Ana Ligia Rovira. Ya murió, una mujer muy talentosa, muy inteligente, y que venía de los grupos social cristianos de esa época, de la influencia de Medellín, de la influencia del Segundo Concilio y un montón de cosas, donde empezaron a surgir cristianos por el socialismo y otros grupos de ese tipo que se vincularon a las luchas políticas universitarias, donde estábamos nosotros también jugando un papel ahí muy significativo. Y ahí empieza esa nueva generación de movimientos sociales a lo que hoy tenemos en diversidad, porque todavía, déjenme ponerlo de esta forma, hasta 1986 más o menos, o todavía cerrémoslo, todavía hasta el 90, extendamos al 90, esas luchas no habían adquirido esa dimensión que tienen hoy. ¿Por qué? Porque todavía se canalizaban a través de los partidos políticos, del Partido Vanguardia Popular, en sus diversas organizaciones que existían. Ya existían organizaciones femeninas, juveniles, universitarias, y los otros partidos también tenían lo propio, Liberación y la Unidad, ¿verdad? Que eran los partidos como más importantes y principales. No habían otros partidos. Organizaciones trotskistas sí, desde 1974 aparecieron, pero con poca influencia en ese sentido. Y después viene la crisis de la izquierda. En la década del 80 desaparecen los tres partidos, el Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y Vanguardia Popular. Se divide de una manera tan fatal que debilitó todo y hizo explotar los movimientos existentes. Entonces el sindicalismo, que estaba dirigido por el Partido Comunista, se desintegró prácticamente de ese vínculo político, y siguen manteniéndose las mismas organizaciones sindicales sin una visión política de lucha, sin una visión que les trazaba el Partido Vanguardia Popular en algunos casos a algunos sindicatos, o Liberación Nacional a otros, o los social cristianos a otros. Eso se diluyó de manera muy brutal en esa última década del siglo pasado. Y eso generó los movimientos sindicales que hoy tenemos, pero generó que mucha de esa gente que militaba ahora sí en las organizaciones comunistas de izquierda pasaran a meterse
en ese otro tipo de grupos de organizaciones sociales que empezaron a desarrollarse. ¿Por qué? Porque paralelamente a esto venía un movimiento internacional gestándose de organizaciones no gubernamentales apoyando cierto tipo de luchas de ambiente, de esto, de lo otro, de mujeres y eso. Entonces empezaron a desarrollarse esas formas de lucha y se crearon movimientos sociales nuevos de esa naturaleza, que son esos movimientos sociales que hoy tenemos. Tenemos una gran cantidad de organizaciones que están vinculadas a la defensa de la naturaleza, a la defensa de los animales, del mar, del clima, etcétera. Más de 200 y pico de mujeres de organizaciones que en la práctica tal vez no sirven para nada, porque no defienden los intereses de las mujeres verdaderamente. Y no sé, son simbólicas. Algunas de ellas, muy pocas tienen un activismo político importante, el resto no. Ahí está la campaña ahí contra la primera dama de la República, casi por el diputado Steller, ¿verdad? Que quiere meterla como una ama de casa tradicional, a que nada más limpie la casa presidencial y le reclama que tenga asesores, que trabaje, que pueda tener salario, etcétera. Es decir, es un concepto totalmente misógino y tradicional. Y esa campaña contra ella es contra todas las mujeres de Costa Rica, y las mujeres aquí no están haciendo nada ni protestando contra ese diputado. Es decir, es increíble. Entonces, y el Instituto de la Mujer, menos todavía, que uno podría decir, y por lo menos debería ser la voz oficial de defensa. Defendiendo a la primera dama se defienden a todas las mujeres, una mujer trabajadora, inteligente, preparada, culta, etcétera, y que puede trabajar, ¿verdad? Y si no tiene salario, pues hay que ver cómo se le da un salario también, así como se lucha porque a las mujeres de las amas de casa que no están incorporadas a la producción también se les recoge un salario. Igual también podría pensarse en eso. Sin embargo, son luchas que están ahí y yo pienso que todo el mundo las ve y están así como una vitrina rarísima. Entonces para algunas cosas sí son de protesta en los periódicos y de manifiestos, pero en la realidad cuando tienen que estar ahí defendiendo situaciones no se mueven. Entonces yo creo que es eso, el caso de los camarones ahora, ¿verdad? Los grupos se mantuvieron en una protesta de periódicos, de medios de comunicación, de redes, etcétera, pero no hubo las movilizaciones importantes en favor de una tesis como era el arrastre, ¿verdad? Yo pienso, y cuando vetaron eso, debieron haber hecho manifestaciones de la Plaza Presidencial de apoyo y no se hicieron, porque la gente aquí no está preparada, no está educada políticamente para apoyar lo que hay que apoyar y para criticar lo que hay que criticar. Aquí solo estamos preparados para criticar. Pero si hay que apoyar cosas, hay que apoyarlas, porque apoyándolas se puede profundizar en ese tipo de políticas, que es lo que a veces no se entiende. Una vez preguntándole a Manuel Mora Valverde, yo fui muy amigo de él, sobre los límites de las garantías sociales y del Código de Trabajo en el 43, y me respondió de manera muy sencilla: mire, Vladimir, era mejor tener esas leyes que no tenerlas. ¿Por qué? Porque teniéndolas, después se podía luchar por profundizarlas y ampliarlas y enriquecerlas. Bueno, eso vale hoy también. Hay cosas que tienen que apoyarse para poder profundizar, mejorar, desarrollar en derechos. En esta lucha que hay en este momento que vive el país hoy de ataque a los derechos sociales, a los derechos laborales, etcétera, nadie habla, por ejemplo, de la convención, del protocolo, por ejemplo, del protocolo, se llama protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se llama de manera reducida el Protocolo de San José, que es complementario al Protocolo de San José, nuestro. Y esto, para decirlo más simbólicamente, podría ser como la constitución de los derechos económicos, sociales y culturales de Costa Rica. Está aprobado por nosotros, es una convención internacional, tiene un rango superior a las leyes, inferior a la Constitución, sí, pero complementa a la Constitución. En ese sentido es parte de nuestro desarrollo constitucional. Y sin embargo, en esta bronca que hay de golpes contra los sindicatos y los movimientos sindicales, el movimiento laboral, las huelgas y todo, nadie habla de eso. Yo digo, ¿qué pasa aquí? Como que la gente anda como abejón de mayo, desorientado, dando tumbos de un lado para otro. Y entonces el sector empresarial muy combativo, muy organizado, el sector sindical dando palos de ciego, desconfiándose entre todos ellos, porque se desconfían entre todos los dirigentes sindicales,
aún en un mismo sindicato, cuando tienen que ir a una sesión de negociación, van dos, no va uno. Antes iba uno nada más autorizado para negociar todo lo que tenía que negociar. Ahora no, ahora tienen que ir dos para marcarse o desmarcarse, ¿verdad? Entonces hoy les cuesta, y han creado un ultrademocratismo horroroso de que lo que se negocia en una mesa se va de pronto a discutir a una asamblea a ver si se aprueba o no. Entonces, ¿para qué los dirigentes? Entonces yo pienso que ahí hay un desfase, algo invertido en el proceso de las luchas sociales en Costa Rica y en los movimientos sociales. ¿Son importantes los movimientos sociales para la democracia? Como preguntaba Paula, sí, claro. ¿Por qué? Porque han contribuido a desarrollar la democracia social del país. Vamos a ver, si no hubieran esos movimientos sociales, no tendríamos hoy, probablemente, para ponerlo así en términos muy extremos, todos los derechos laborales, todas las garantías sociales, todos los beneficios sociales que se han logrado por la vía de las luchas sindicales, desde la jornada del trabajo, los salarios, las condiciones de seguridad y higiene ocupacional, los otros beneficios paralelos que se pueden obtener en las luchas sociales. En la Constitución Política, el artículo 60 permite la organización sindical, la autoriza. En el artículo 61 establece la huelga y en el, como un derecho, y en el 62 establece el derecho a la convención colectiva. Son derechos constitucionales y en este momento los están cuestionando como diciendo no se pueden aplicar. ¿Cómo que no? Los derechos y las libertades son para ejercerse. Si no se ejercen, no existen y tampoco se deben limitar. Deben gozarse, como se dice jurídicamente, deben ejercerse, disfrutarse. Es la posibilidad de poderlos llevar a la realidad, la práctica. Y por supuesto que tienen el límite de que no deben dañar, digamos, los intereses de otras personas o las libertades de otras personas. Por supuesto que sí, pero están ahí y tienen que saberse usar. ¿Puede haber abusos? Podría haber abusos. Y eso sí hay que limitarlo, estoy de acuerdo. Pero controlarlo o hasta evitarlo. Pero son instrumentos para mejorar condiciones de vida, de trabajo, de condiciones de seguridad, higiene ocupacional, de salario, etc. En la elección que acaba de pasar en Estados Unidos, la vicepresidenta Harris, en el debate que tuvo con el otro vicepresidente, dijo, los salarios son un piso, no son un techo. Aquí los salarios se han puesto ya como techo, y techo a la baja. Bajen los salarios, bajen las pensiones, bajen todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un problema que es importante, porque eso es una lucha histórica, no tiene por qué cambiar. El punto es la combinación de factores políticos con factores sociales y factores económicos para poder hacer realidad eso. Cuando en una convención colectiva el patrono pacta con el grupo sindical que lo participa en la convención, es porque el patrono tiene en ese momento la definición de que todo lo que está pactando le puede dar contenido económico. Si no, no pacta. Justamente se llevan meses negociando cosas y ahí van eliminando y aprobando cosas. Cuando terminaron la convención y la aprobaron y la firmaron, es porque todo lo que se aprobó está técnicamente por la empresa o por el Estado ajustado a que se le pueda dar contenido económico y ya se adquieren como derechos. Esta es la cosa importante. Entonces, los movimientos sociales hoy son obviamente muy importantes. Sin embargo, hoy tienen otras características. Parte de esos movimientos sociales son estas protestas, luchas, ¿verdad? Hay otro tipo de luchas de movilización social que tienen la forma de la movilización social, pero que pueden ser luchas, digamos, de forma política, como las que impulsa el Rescate Nacional, ¿verdad? Hoy están convocando a una marcha para el próximo miércoles que es contra el gobierno opresor, imagínense. Esa es una definición política. Si estamos claros de que es un gobierno opresor y que esa es una categoría aceptada por todos, todos deberíamos movilizarnos para eso. ¿Por qué? Porque se rompe el pacto social de la representación soberana. Y ese es un derecho también, el derecho a la rebelión contra un gobierno autoritario, despótico, tiránico, dictatorial, que no es representativo de la soberanía popular y por lo tanto se puede hacer un movimiento
de rebelión para cambiar al gobernante y establecer de nuevo la armonía entre gobernante y gobernados. Eso es válido. En la Constitución de 1844, me parece que fue esa, ahí se establecía el derecho a la rebelión como un derecho constitucional. ¿Por qué no lo volvemos a restablecer? Sería muy interesante, ¿verdad? Bueno, son parte de las discusiones. Entonces, movimientos sociales los hay. Movimientos sociales con contenidos políticos también los hay. Pienso que en este momento lo que vale en esa lucha contra el gobierno es la lucha político-electoral que ya está encima. Estamos a 14 meses exactamente del día de las elecciones próximas. ¿Okay? El 1 de enero, dentro de 5 semanas, prácticamente, o 6 semanas, el Tribunal Electoral hace público el calendario electoral desde el 1 de enero hasta el primer domingo de abril próximo, del año siguiente, el 21. Estando ese panorama ahí, no queda otra alternativa que usar los mecanismos constitucionales, legales, electorales para tumbar al gobierno, si hay que tumbarlo. Pero ese es el camino. Si es el otro camino, hay que demostrarle a toda la sociedad que efectivamente vivimos bajo una dictadura, una tiranía, un régimen opresivo que no permite nada de expresión popular, y entonces ahí tumbémoslo, pero si no, no. En este momento ese no es el camino, pareciera no ser el camino, pero lo agitan. Y eso, si ese grupo, digamos, que lo impulsa, no se organiza en un partido político, lo que va a crear es un ánimo para que cualquier atarantado político en este país, de cualquier signo, se levante el próximo año dentro de cualquier partido político, al estilo de Trump, hablando contra la institucionalidad, hablando contra la democracia, hablando contra el mismo sistema electoral, anunciando que ya le van a robar las elecciones, ¿verdad? Etcétera, y creando un ambiente de esa naturaleza. Yo creo que ese es el peligro en que estamos. O canalizamos correctamente nuestras luchas, lo que son las luchas sociales, las luchas sindicales, las luchas de movilidad por apoyo a leyes o en contra de leyes, está bien, o en apoyo o en contra de actos ejecutivos, o canalizamos las cosas por la lucha electoral, que son como los escenarios que vienen ahora dentro de este ambiente del COVID, ¿verdad? Porque eso también es un ambiente que dificulta mucho. Fíjense nada más que el COVID y la pandemia ha golpeado de una manera espantosa a los sindicatos. En Costa Rica hay 314 sindicatos. Tenemos 300,000 empleados públicos. La mayor parte de esos sindicatos están en el sector público, pero solo representan un 8% de toda la organización, de toda la masa de trabajadores del país. Entonces, eso es muy débil. Y el COVID ha sacado afiliación sindical casi en un 20-25%, porque no pueden estar cubriendo las cargas de cuota sindical que oscilan entre el 0.5% y hasta el 3% del salario de un trabajador, cuando los salarios se han venido al suelo. Ahora tenemos 600,000 desocupados, hace un año teníamos 200,000, ahora tenemos, además de los 600,000 desocupados, una masa enorme también de gente que le han reducido la jornada de trabajo y le han reducido sus ingresos por eso, han reducido las pensiones. Hay un montón de cosas por las cuales la gente tiende a salirse de organizaciones sociales como los sindicatos y a debilitarlas en ese sentido. Según los datos que fueron publicados un día esto, más de 1,000 millones de colones han perdido los sindicatos en un año solo por la desafiliación sindical. Y ese es un golpe muy importante. Vladimir, una consulta. Así que como estamos analizando los movimientos sociales modernos, podemos hablar de los últimos 20 años, ya se considera pues, movimientos sociales modernos. ¿Cuáles son como las principales diferencias entre los casos como las manifestaciones del Combo del ICE, la lucha por el TLC? ¿Cómo se diferencian esos movimientos de esos momentos? Vamos a ver. Con el rescate nacional, por ejemplo. 3 movimientos sociales de gran magnitud. La lucha de Alcoa. Esa lucha de Alcoa tenía un motor que la impulsaba, que era el movimiento estudiantil, el Frente de Acción Universitaria, la Federación de Estudiantes, el Partido Vanguardia Popular a la retaguardia, pero habían en la Asamblea Legislativa un grupo de 12 diputados que palanqueaban en contra de la Alcoa, entre ellos Rodrigo Carazo, Fernando Bolio
Jiménez, el diputado de Villanueva y otros, ¿verdad? Entonces la lucha estudiantil se canalizaba a la Asamblea Legislativa, la movilidad a favor de una lucha parlamentaria, apoyando a los diputados que estaban en contra, y ahí se presionó, ¿verdad? Con un movimiento estudiantil que nunca aflojó, porque durante todo el periodo de diciembre a marzo, diciembre del 69 a marzo del 70, que estábamos en vacaciones, nos mantuvimos en la calle y nos mantuvimos presentes en la Asamblea Legislativa con tiendas de campaña. Ahí no estaban los muros que hay ahora, había zacate y había un jardín ahí, entonces estábamos con tiendas de campaña ahí permanentes. Y íbamos a los colegios a agitar, y los diputados en contra de la asamblea, del contrato, iban con nosotros a los colegios, y entonces eso creó una efervescencia muy importante. Entonces era una lucha donde había una palanca ahí importante parlamentaria. Viene la lucha del combo, Elise. 2000. Teníamos 3 diputados de Fuerza Democrática electos en el año 98, cuando yo fui candidato a la presidencia. Merino, José Manuel Núñez y Celi Movido. Y ellos son la palanca de ese proceso, porque ese proceso surge como resultado de la concertación que convocó el presidente Rodríguez. No hubo acuerdo en asuntos del ICE y del Instituto de Seguros, y metieron las leyes del ICE para tratar de privatizarlo, y ahí se palanqueó con diputados, y ahí entraron todos los sindicatos poderosos del ICE a defender el ICE con una ventaja de que era un sindicato que tiene electricidad en todo el territorio nacional. Entonces por todo el territorio nacional se podían hacer paralizaciones y se podían hacer actividades sindicales en armonía con la lucha local, y ahí aprendimos esa parte importante. Por otro lado, en ese momento se habían dado luchas campesinas de UPA Nacional, que había electo en ese momento a un diputado, Guido Vargas, que era un tipo inteligente y que desarrolla las paralizaciones, los bloqueos por todo el territorio nacional campesinos, y eso se aprendió desde esa época, desde los 90 hasta ahora. Y entonces, y ahora cuando hay luchas campesinas se bloquea por todo lado. ¿Por qué? Porque tienen una misma experiencia surgida desde esa época. Y Guido Vargas, que aunque no ha sido un dirigente de estos últimos bloqueos, ha estado ahí como una sombra de ellos, ¿no? Porque sigue estando vinculado a las luchas campesinas, y quienes han impulsado esas huelgas como Campos y otros se han apoyado en ese proceso, ¿no? Entonces ahí había una palanca, diputados. Viene la lucha del TLC, y entonces en ese momento había sido electo Merino diputado, y entonces Merino sirve de palanca contra el TLC en la Asamblea Legislativa, y de nuevo los sindicatos, ahora sí movilizados políticamente contra el TLC, se mueven. Entonces son huelgas, grandes movilizaciones sociales que tienen la característica de tener palancas legislativas alrededor de las cuales se moviliza la gente en favor de ellos, ¿verdad? Y se vuelven ellos las figuras importantes. En este momento no hay palancas legislativas, aunque haya un diputado ahí de izquierda, no hay una palanca legislativa contra nada. Nadie se mueve en favor de ninguna lucha que hace el diputado Villalta, a estar ahí en la Asamblea Legislativa palanqueando para ver cómo se sostiene una lucha. No existe eso. Ni en el periodo anterior, donde hubo 14 diputados del Frente Amplio, ninguna lucha de esa naturaleza. Entonces uno dice, ¿para qué fueron los diputados ahí? Si tenían el objetivo de denunciar, agitar, hacer bulla en la Asamblea Legislativa, movilizar alrededor de proyectos de ley, de sus luchas, y organizar, y nada de eso era que se hizo. Entonces igual, esos son características importantes de esos movimientos. Cuando estos movimientos, como las luchas sindicales del 18 y la parte del 19 de la legislación laboral que se aprueba en la Asamblea Legislativa, no tiene una respuesta adecuada sindical, porque no hay apoyo en la Asamblea Legislativa importante alrededor del cual movilizarse, o porque puede producirse este otro fenómeno, que esos sindicatos no quieren movilizarse alrededor de diputados que son de partidos tradicionales, que están en favor de los intereses laborales, porque les da miedo alimentar los votos de esos partidos de una manera muy sectaria. Aquí no, aquí la gente tiene que aprender a movilizarse a favor de una cosa independientemente de quién la esté impulsando, y en contra también, cuando hay que movilizarse en contra. Si es contra el mismo grupo, si es contra el presidente de la República, hay que apoyar lo bueno que él hace y hay que criticar lo malo que él hace. Igual con los diputados. Eso se ha perdido como un problema de visión táctica política de la lucha social en el país. Pero entonces sí existían esas características y existen las condiciones, ahora más que nunca,
para grandes movilizaciones. ¿Por qué? Porque hay un deterioro extraordinario del nivel de vida, de las condiciones de vida, de trabajo, de los ingresos que se han venido al suelo. Tenemos 600,000 desempleados. Hace un año teníamos 200,000. Hace un año teníamos 350,000 mujeres cabeza de familia, que eran el principal ingreso de los hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. Ahora tenemos 275,000. O sea, hay menos trabajadores desempleados, hay más trabajadores desempleados apoyados por una mujer, pero hay 400,000 que no tienen ningún apoyo. Eso es para estar todos los días en las calles, con propuestas concretas de cómo mejorar esto. No hay. Falta una guía política, una organización política, una visión política. Y también falta una visión de comunicación política de las luchas sociales. Saber comunicar las luchas sociales, ¿verdad? La tortuga pone un huevo y lo cacarea. La gallina pone un huevo y lo cacarea. La tortuga pone 500 y no le dice nada a nadie. En la lucha social hay que cacarear los huevos. Uno que sea así, hacerle bulla y mover y agitar y todo eso. Así es como debe ser. ¿Y cuál es el panorama, digamos, más allá de los problemas propios de las articulaciones, de los movimientos sociales? ¿Cómo piensa usted que se va, qué cambio van a tener? No le entiendo bien la pregunta, vibra la voz. Ok, disculpe, vamos a ver, ahí sí me escucha bien. Si no, Paula me la traduce, pero dígala otra vez. A ver, vamos a ver, ahí sí se logra escuchar. No oigo. No me escucha, ok, sí. Vamos a ver. Paula, ¿usted sí me escucha? Sí, Kevin, yo sí te escucho. Dígale a Paula y Paula me la pasa. Ok, se le voy a escribir a Paula entonces. No, dígala, tal vez yo la escucho. Bueno, sí. ¿Cuál es el panorama que enfrentan los movimientos sociales ante la pandemia, por ejemplo? El virus el COVID, las implicaciones que ha tenido. En los movimientos sindicales. Triste y grave, porque las condiciones de la pandemia no permiten grandes concentraciones. Es irresponsable llamar a las grandes concentraciones si no hay los cuidados adecuados. Por supuesto que la gente puede ir con la distancia y con el bozal y con todas las cosas, pero no es suficiente, siempre hay riesgos. Y también la salud es importante, ¿verdad? Tienen el impacto económico que produce la pandemia porque ha reducido ingresos, ha reducido salarios, ha producido una desocupación gigante, ha quebrado la economía nacional, ha hecho desaparecer miles de pequeños empresarios y productores, están cerrados. Yo pienso que eso es un impacto muy importante, pero no hay una solución. Y yo pienso que aquí es donde falta esa visión política. Voy a ponerle ahora un ejemplo europeo, Italia y Francia. Hace 30, 40 años, los partidos comunistas de Italia y Francia dominaban el movimiento sindical plenamente. Las grandes centrales sindicales eran poderosas porque eran dirigidas por el Partido Comunista Francés o el italiano. Y de pronto había que hacer un pacto entre sindicatos y empresarios y se hacía un pacto entre sindicatos comunistas y empresarios de Italia para ver cuál era la ruta para entrar a la Unión Europea. ¿Cuál era la ruta para entrar a la Unión Europea de los franceses? Y ahí entraban las grandes centrales sindicales a pactar con los empresarios las cosas que les era común a ambos. Y entonces marchaban juntos. Y el sindicalismo italiano incluso era tan autónomo que, siendo dirigido por los comunistas, a veces criticaba al Partido Comunista cuando no le parecía. Bueno, esa es la flexibilidad que había que tener. En nuestros países, más bien las organizaciones sindicales, cuando eran dirigidas por los partidos políticos, Liberación, la Unidad Social Cristiana o el Partido Comunista, no se atrevían a criticar al partido, ninguno, ¿verdad? Aquí no, eso había que tener esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque los trabajadores están ahí en el día a día. Los dirigentes políticos puede ser que pasen encapsulados en oficinas, ¿verdad? Entonces, no, el movimiento sindical está llevándole el pulso a la situación y en ese sentido puede marcar muchas cosas importantes. Entonces, eso hay que variarlo, hay que cambiarlo. Es parte de la situación que hoy se afronta. La crisis de la pandemia ha agudizado, desmovilizó porque la gente se salió de los sindicatos, desfinanció sindicatos, todo ese tipo de cosas. Va a ser muy, muy difícil volver, pero además ha habido prácticas sindicales equivocadas. La huelga del 18 del magisterio fue muy equivocada en sus consecuencias, fueron fatales y produjo toda la reforma laboral que se ha hecho en el año 2019, que le ha puesto límites a algunas acciones sindicales. Eso es culpa de una práctica sindical equivocada.
Bueno, pues vamos llegando al fin de este programa, lastimosamente, don Vladimir, no sin antes, vamos a leer unas preguntas, bueno, no, preguntas no, unos comentarios que tenemos aquí, por ejemplo, de Stuart Chavarría, que nos dice que qué buen tema, a Ariana Mora, que nos dice un excelente programa, Alejandro Cordero, está muy bueno, saludos, estoy segura que los saludos son para usted, don Vladimir, no son para nosotros. Para el programa también. Son ustedes. Y del Consejo Participativo de Turrialba también, que nos dice, muy importante ese tema en medio de momentos tan difíciles como los que vivimos. Bueno, agradecerle a todas las personas que comentaron y que nos sintonizaron durante este programa. Pues un tema muy interesante y como lo vemos, pues de suma importancia actualmente y a futuro. Agradecerle a don Vladimir, de verdad muchas gracias por participar esta noche y gracias a todas las personas que nos vieron nuevamente. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Muchas gracias a ustedes también por la invitación y a compartir y decirles a quienes nos están escuchando y viendo, este programa lo pueden ver inmediatamente, casi dentro de pocos minutos lo pueden hasta jalar si lo quieren, claro, y multiplicarlo y divulgarlo por donde quieran. Claro, las bondades de las redes sociales. Así es. Las ventajas. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Igualmente.